Bueno, gracias al Señor, como hemos estado enseñando que hay varias manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y una de estas manifestaciones es la palabra en lenguas y la interpretación de lenguas. Entonces ahí tenemos dos de los dones que se han manifestado. Amén. Gracias al Señor por la bendición también que tenemos de esa manifestación aquí en la iglesia. Gracias a Dios. Amén. Gloria al Señor. Usted también puede decirle al Señor: Señor, dame alguno de tus dones. Y en realidad el Señor sí nos ha dado de una o de otra manera alguno de los dones espirituales para poder servir dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia cada uno tiene una parte en el funcionamiento de la iglesia, y entonces de esa manera podemos, a través de lo que el Señor nos ha dado, poder bendecir a su pueblo, a los hijos de Dios. Vamos a hablar este tema enfocados en el cielo, enfocados en el cielo. Amén. Cierre sus ojos un momentito. Padre, muchas gracias este día. Gracias por podernos reunir. Gracias por la bendición que enriquece. Señor, enséñanos tu palabra. Esperamos la palabra, Señor, que nos bendigas como el alimento para nuestro cuerpo. Así es tu palabra para nuestra alma. Señor, tu palabra no volverá vacía. La palabra cumplirá para lo cual ha sido enviada. Señor, envía esa palabra sobre nuestras vidas, sana, salva, liberta, rompe cadenas, trae sanidad, reprende las ataduras del enemigo. Gracias, Señor. Abrimos el corazón a la obra de tu Espíritu. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando estamos de pronto caminando rumbo a un objetivo y ponemos los ojos en ese objetivo, vamos a ir en línea recta. Pero si es que usted de pronto pone los ojos en sus propios caminos y piensa que va en línea recta, es muy posible que no llegue al objetivo. Esa experiencia narró un predicador. Dice que estaba en la nieve, en un campo, estaba nevado, y entonces él dijo: voy a caminar a ese árbol, y puso un objetivo a unos 100 metros, y comenzó a caminar, pero no mirándole al árbol, sino mirando sus propios pasos, sus propias pisadas, lo más recto posible, sin mirar al árbol, sino mirando lo más recto posible en sus propios pasos. Cuando ya era hora de haber llegado, entonces levantó los ojos y el árbol estaba por otro lado. Mientras él estaba mirando por otro lado, el árbol se había movido para allá. No es eso, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que cuando una persona no enfoca, nos pone su mirada en el objetivo, de hecho que va a perder el rumbo. Por más recto que quiera caminar, por más derecho que quiera seguir, va a perder el objetivo. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos mantener nuestro objetivo. Y nuestro objetivo no es que pongamos los ojos en las cosas rectas que nosotros podemos hacer. Tal vez decimos: esto es bueno y esto es bueno, sino poner el objetivo en Jesús. Amén. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra en Hebreos capítulo 12, el versículo 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí podemos ver que la palabra del Señor nos enseña a poner los ojos en Jesús. Amén. En el versículo 1 podemos ver que dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos enfocarnos en Jesús y vemos que para enfocarnos en Jesús hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Y entonces correr esa carrera. Pero la carrera entonces no se la corre mirando ni tratando de caminar rectamente, sino puestos los ojos en el objetivo que es Jesús. Amén. Ahora esto podríamos decir, y entonces, ¿cómo es eso de que no debo caminar rectamente? Entonces, no es eso, sino que el asunto es que nuestra rectitud no depende de nosotros mismos, ni de nuestra justicia, ni de nuestras obras, ni de nuestras acciones, ni de nuestras decisiones, sino de poner los ojos en el objetivo. Amén. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús tenía el objetivo claro. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él juzgaba según lo que escuchaba al Padre que juzgaba. Él hablaba según escuchaba al Padre lo que hablaba. Él no hacía nada fuera de lo que hacía el Padre. Estaba enfocado en el Padre. Estaba enfocado en el objetivo que le dio el Padre. Y entonces vemos que el Señor Jesús se motivó, o Dios le dio una motivación para que Él pudiese participar de todos los sufrimientos, pero con una motivación. Había un gozo puesto delante de Él. Había un gozo. El Señor, Dios el Padre, entonces le tenía un galardón delante de Jesús. Y eso es lo que le llevó a Él a menospreciar el sufrimiento, a menospreciar el sacrificio de la cruz. Eso significa, hermanos, que dijo, no importa todo lo que tenga que sufrir, no importa todo lo que tenga que pasar, el dolor, el desprecio, no importa, yo voy a obedecer al Padre porque me voy a sentar a su diestra, voy a ir a su diestra. Entonces, hermanos, vemos que el Señor Jesús tenía un gozo puesto delante de Él y menospreció el oprobio y sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Podemos entonces ver que el Señor Jesús tenía ese objetivo, estaba enfocado en obedecer a Dios y también tenía ese propósito de caminar para el objetivo de sentarse a la diestra del trono de Dios. Ahora, mis hermanos, no podemos nosotros tener varios objetivos en la vida, porque aunque de pronto uno pudiese decir, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es que solo yo me enfoco en Dios, ¿qué de mi familia? ¿Qué de mi trabajo? ¿Qué de los recursos que necesito para poder sobrevivir? Hermanos, la palabra claramente nos enseña que si nosotros nos enfocamos en el Señor, entonces Dios va a estar con nosotros y nos va a bendecir en todo lo que necesitemos.
Colosenses capítulo 2, el versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? O sea, esa es una pregunta. Dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los rudimentos del mundo, la disciplina del mundo. Hay personas que son muy disciplinadas, que son muy ordenadas, que tienen una vida muy rígida. Por ejemplo, los deportistas, gente religiosa también, que tiene una vida de sufrimientos muy rígida. Y entonces, de esa manera piensan que pueden alcanzar el reino de los cielos. Aquí habla que son rudimentos del mundo. Por ejemplo, ¿qué cosa? Decir, no manejes, dice aquí. Estaba mirando el significado de esta palabra, no manejes. Tiene que ver con control sobre la violencia, la injuria. Controlarse, autocontrolarse. Entonces, cuando estamos hablando aquí de rudimentos del mundo, es ese principio del mundo del autocontrol. Hay que autocontrolarse. Cuenta hasta 10, ¿no? Así como de pronto enseñan, los niños tienen que decirle al papá: papito, no te mueras de las iras, cuenta hasta 10, cuenta hasta 10. Y entonces ahí ya puede controlarse. Ahora, estos son rudimentos del mundo. También la parte que dice: ni gustes, ni una copita, ni te acerques, ni te acerques. También dice: ni aun toques. En el sentido de que, por ejemplo, hay personas que quieren bajar de peso y le dicen: no tiene que comer pan, pasteles, dulces, azúcar, cosas así. Entonces, ni aun toques esto, ni aun toques. Tienes que ser disciplinado. Tienes que ser disciplinada. Entonces, este asunto de la autodisciplina, este asunto de un autosacrificio, son mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Hermanos, aquí la palabra, el apóstol Pablo está hablando de algo que tiene que nos aclara este asunto. Dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, sí, es de pronto algo un tanto valioso. No es que de desechar absolutamente. Tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando hay una tentación de pecado, a la disciplina, el autocontrol, no tienen poder. Allá va, allá cayó. ¿Por qué? Porque el asunto de los rudimentos del mundo, el autocontrol, el someterse a disciplinas rígidas, eso no controla los apetitos de la carne. Ahora, el apóstol Pablo en el capítulo 3 del versículo 1 habla la manera cómo podemos nosotros enfocarnos y salir adelante. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si usted es un cristiano, busca las cosas de arriba, busca las cosas del cielo,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, si nosotros estamos siguiendo al Señor, no podemos someternos a estas disciplinas, sino a buscar las cosas de arriba. Las disciplinas estas son de la tierra, pero las cosas de arriba, las cosas del cielo, provienen de Cristo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en uno mismo, no en esas disciplinas, no en ese autocontrol, no en esas determinaciones de caminar rectamente. En Cristo Jesús, poner la mira en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay bendición, victoria, realización, sentido de vivir? En Cristo Jesús. Ahora, el hecho de enfocarse en Cristo Jesús es un asunto muy práctico. No es un asunto de que, bueno, me voy a enfocar en Dios, voy a poner mi corazón y mi mente, me voy a enfocar en Dios y me desentiendo de la familia, me desentiendo del trabajo, me desentiendo de mis responsabilidades, porque digo, me voy a enfocar en Dios. No, hermanos, no es eso. El enfoque en Dios tiene que ver con obedecer las Escrituras. Y vamos a ver lo que nos enseña el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Estamos siguiendo Colosenses, que habíamos comenzado a leer Colosenses desde el capítulo 2, versículo 20. Hoy estoy en Colosenses 3, el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora podemos ver que el apóstol Pablo nos está guiando a aplicar este sentido de enfocarnos en el Señor, de buscar las cosas de arriba. ¿Cómo busco las cosas de arriba? Las cosas de arriba busco aplicando la palabra de Dios. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. También en el versículo 8 dice, también dejad vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Estos puntos podemos ver que son aplicación de el enfocarse, del buscar las cosas de arriba, del poner los ojos arriba en Cristo Jesús. ¿Qué cosas nomás? Morir a lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Hasta ahí podríamos reunir estas 4 cosas como pecados sexuales. Diríamos así, debilidades de la carne, que el hombre y la mujer pueden tener esa tendencia si es que, hermanos, no está buscando las cosas de arriba. Y dice, haced morir. Esto significa, hermanos, absolutamente, me enfoco en Jesús y ya no cabe, porque estoy enfocado en Jesús, centrado en Jesús. Cuando usted enfoca una cámara de fotos o de pronto un celular que tiene enfoque, entonces usted ve borroso, pero tiene que ir sobre un objetivo y aclararlo. Y entonces hace lo que necesita y ve el objetivo claro. Y entonces activa para que se tome la foto. Pero se quedaron afuera muchas otras cosas. Ese es el enfoque. El dejar afuera, el hacer morir lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Hermanos, estas cosas hablamos en pecados sexuales.
Pero también dice avaricia, avaricia, amor al dinero, amor a las cosas. Esto es idolatría. Y hermanos, entonces aquí se encierra primeramente estos dos pecados, posiblemente los más fuertes que enfrenta el hombre y la mujer. Pero hermanos, no solamente estos. Dice el apóstol Pablo, también dejad estas otras cosas. Ira. A veces nosotros decimos, bueno, ya no hay tanto pecado escandaloso, vergonzoso. Pero también estas cosas, bueno, se pueden llevar en secreto. Y hermanos, pero el Señor nos está hablando a dejar aún esos pecados. Pecado de ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mentir los unos a los otros. Entonces, hermanos, no podemos nosotros pensar que estamos enfocados en Jesús, pero dar lugar a la ira, o sea, molestarse, salir de casillas y de pronto decir, por ejemplo, el hombre podría decir, es que mi esposa tiene la culpa porque me saca de casillas, ya no le aguanto. No puede decir eso porque el hombre mismo, cualquiera que sea en el caso del hombre o sea el caso de la mujer, es que está dando lugar. No se puede culpar a otra persona lo que a mí me pasa. No puedo decir me sacó de casillas. Usted se salió de las casillas. Entonces todas estas cosas también tenemos que dejar. Ira, enojo. Solo estoy molesto nomás, nada más. Me muero por dentro, pero solo estoy molesto nada más. No es eso, hermanos, eso también tiene que cambiar. Malicia, pensar cosas malas, pensar cosas que destruyen a otros. Blasfemia, palabras que de pronto pueden salirse aún en contra de Dios. Palabras deshonestas de vuestra boca. Se le salió por ahí una palabra, Dios de los cielos, porque algo le pasó, se golpeó la canilla y le salió ahí una palabra de la vida vieja. No es de la vida vieja todavía. Todavía ha habido ahí la vida vieja. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, cuando el hijo le hace molestarse, ¿qué es lo que dice? Dice también, no se mientan los unos a los otros, que no tiene que haber mentira, hermanos, para nada, ni pequeña ni grande, unos con otros se debe hablar la verdad. Amén. Podemos ver que el enfocarse no es solamente el asunto de decir, bueno, estoy viviendo para Dios, estoy pensando en Dios, estoy sirviéndole al Señor y no tengo nada que ver, no quiero nada que ver contigo. Por decir así, la familia, el trabajo, no, sino, hermanos, es poner en medio de nosotros, en nuestro corazón, el aplicar todas estas cosas. Tenemos que vivir todo esto y eso es enfocarse en Cristo, enfocarse en Jesús. Vestíos, dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Cuando nos enfocamos en el Señor, entonces va a venir sobre nuestras vidas estas cualidades que son cualidades de Jesús, son parte del carácter de Jesús. Pero si estamos enfocados, hermanos, entonces lo que Él es se va a reflejar en nosotros, se va a pegar en nosotros. Lo que Él es va a venir a nuestros corazones, a nuestras vidas. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados.
El ser santo no es algo de la tierra. El ser santo no viene por disciplinas. El ser santo no viene por tener o por pretender tener un buen carácter. Hermanos, el ser santo viene por enfocarse en Cristo Jesús, por buscar las cosas de arriba. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. La misericordia, hermanos, no es de la naturaleza humana. Lo que es de la naturaleza humana es el egoísmo. Y hermanos, el ser humano es egoísta. No quiere entregar nada para mí, para mí, para mí. Desde niño, los niños son agarrados, si les han visto, así están. ¿Y los grandes cómo están? Agarrados también. Pero hermanos, cuando hay misericordia, entonces uno está interesado en ser bendición para otra persona. Siente la necesidad de los demás. No es una persona dura de corazón que no le importa nada las cosas de los demás. Entonces es una persona de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. También dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Esto necesitamos ponerlo en práctica para enfocarnos, para hablar de enfocarnos en las cosas de arriba. Soportarnos unos a otros significa, hermanos, que va a haber problemas unos con otros, va a haber heridas, aspereza unos con otros. Tal vez hayan escuchado la historia de los puercos espines. Había, en esa historia dicen que había en la edad glacial, cuando era mucho frío, unos puercos espines, que cuando se juntaban se pinchaban. Y entonces se separaron, porque se pinchaban. Pero al estar separados, se morían de frío. Y entonces, ¿qué decidieron? Decidieron juntarse. Y aunque les duela, pincharse mutuamente, pero poder sobrevivir en esta era del frío. Y hermanos, lo que nosotros necesitamos también es juntarnos. No podemos decir, mejor estar solo que mal acompañado. Tenemos que juntarnos, aunque haya asperezas, aunque haya dificultades. Hermanos, preferible que haya dificultades porque no somos perfectos. Y entonces ahí es el lugar a donde que nosotros ponemos en práctica el soportarnos unos a otros. Hay que aprender a soportarse. Han escuchado, eres insoportable, ya no te aguanto, me sacaste de casilla, se me acabó la paciencia. ¿Cuántos han escuchado eso en su casa? No diga amén. Bueno, y si dice amén, bueno, pero hay cómo cambiar, ¿verdad? Hay cómo cambiar. ¿Cómo podemos cambiar? Enfocándonos en Cristo Jesús. Amén. También dice, perdonándonos unos a otros, porque somos imperfectos, porque cometemos errores, fallas, pecados. Nos debemos perdonar unos a otros. Amén. Gloria a Dios. No juzgarnos ni condenarnos. El que juzga y condena y señala, ¿sabe quién es? ¿Quién es el que juzga, condena, señala? El diablo, la palabra diablo significa acusador. El que acusa. ¿Cuántos han estado culpándole a la esposa, al esposo, a los hijos? Le culpan, le señalan, es que tú eres así, es que y esto otro. Y hermanos,
se está poniendo en el lugar del diablo. No le quite el lugar al diablo. No se ponga de acusador. Entonces, lo que nos llama la palabra es a perdonarnos unos a otros. Dice, vestidos de amor y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Eso es enfocarse, hermanos, enfocarse en las cosas de arriba, como está hablando el apóstol Pablo. Otras áreas también de la vida normal, en la que de pronto podríamos decir, pero ¿cómo va a ser eso que me enfoco en Cristo? La Biblia nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso es enfocarse en las cosas de arriba. Amén. Gloria a Dios. Entonces la señora no puede decir, haraste nomás tú la comida, yo me voy a la iglesia y estoy sirviendo al Señor. Plancharaste nomás la camisa, yo me voy al ayuno. No, tiene que hacer las cosas primero, dejar, bueno, si el esposo no viene, dejarle preparado todo y de pronto estar en las cosas de Dios bajo la sujeción a su esposo. Amén. Gloria a Dios. Amén. No es que cuando ya se hace cristiana se hace independiente. Ay, el Señor me hizo libre. El Señor me hizo libre. Soy libre de la esclavitud de mi marido. No, hermano, no, hermana, no es de su marido. Le ha hecho libre de la esclavitud del pecado, del diablo. Pero, hermanos, hay que obedecer la palabra del Señor, y esto es el lugar preciso, el consejo de Dios que trae vida. Amén. El mejor lugar para la esposa es estar sujeta a su marido. Amén. También dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Esto, hermanos, significa que el hombre tiene que amar a pesar de cualquier cosa. Amén. Tal vez dice usted, es que a mi esposa le gusta solo los tallarines. Yo ya estoy cansado de tanto espagueti. Y hermano, lo que nos enseña la palabra, ámele así como es. Amén. Gloria a Dios. Así tiene que amarle. Bueno, ahora, hermano, hermana, ámele. De pronto usted dice, es que tanto tiempo que ha pasado y tú no cambias. Amén. Ámele así tal como es. Amén. Ámele. Si de pronto le hace algún problema y usted siente que explota por algo, no lo haga, no explote. Ámele así. Amén. Explote en amor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, maridos, amen a sus mujeres. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. ¿Se han visto a los padres que están ahí, que le pinchan al hijo, le molestan al hijo, ven, y están allí? No exasperen a los hijos. O le están diciendo, ve, ya hiciste el deber. Después, harás el deber. Verás nomás que me hagas quedar mal. Ya hiciste el deber. Están ahí, dale. Y exasperan. Tal vez el niño va a quedar, me exasperas, papá. Bueno, pero hermanos, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. No les ande presionando, exigiendo, ahí molestando, atrás.
no exasperen a sus hijos. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. Esto tiene que ver con los empleados. Obedezcan en todo a sus jefes. Así el jefe sea de mal carácter. Puede ser que tenga algún jefe que es, como dicen, una frutita muy dulce. Es una maravilla el jefe. Pero puede ser que el jefe sea limón amargo. Puede que sea tal vez muy difícil de tratar, pero hermanos, obedezca en todo a su jefe. Amén. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra. Y eso es lo que debemos nosotros hacer para enfocarnos en Cristo, poner en práctica la palabra de Dios. Leo de nuevo Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Veamos unos versículos que son muy conocidos en lo que tiene que ver con enfocarse en Cristo Jesús. Y habla de buscar primeramente el reino de Dios. Miramos Mateo capítulo 6 y comenzamos desde el versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dos señores. Aquí habla de Dios y de las riquezas. No se puede servir a los dos, porque de pronto va a aborrecer a alguno de los dos, porque no caben. En el enfoque no caben los dos. Y entonces dice aquí que ninguno puede servir a dos señores. Ahora, más adelante habla la palabra, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. También dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Y si la hierba del campo es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué cosa? Añadidas. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues son cosas que necesitamos normalmente. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Son cosas de nuestra vida normal. Y entonces, hermanos, podríamos nosotros decir, ¿y si no trabajo? ¿De dónde voy a tener para comer? No, este día no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Este día no voy a la célula porque tengo que trabajar. Horas extras, un poco más de dinero. Hermanos, la palabra del Señor nos habla de buscar primeramente el reino de Dios. Eso significa, hermanos, que hay que ponerle a Dios en primer lugar, enfocar nuestra vida laboral primero en Dios, enfocarnos en el Señor. Y hermanos, y el Señor dice, todas estas cosas os serán añadidas, ¿lo cree? No nos está diciendo, deja el trabajo, abandona tus obligaciones. No,
nos está diciendo que si le ponemos al Señor en primer lugar, primero Él, antes que el trabajo, antes que dar más tiempo a buscar dinero, antes de estar preocupado en qué comeré, qué beberé, qué me voy a vestir, antes de estar luchando por todo eso, hermanos, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, el Señor bendice y nos da no solamente lo necesario, sino más, porque es un Dios abundante. Pero si uno confía en lo que uno puede hacer, en lo que mi jefe me puede dar, hermanos, en lo que mi trabajo me puede dar, si uno confía en eso, le aseguro que algún rato usted va a salir bien defraudado, porque el hombre falla, pero hay alguien que no falla, y es el Señor. Y si confiamos en Él, hermanos, Dios nos va a bendecir y va a cumplir su palabra. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y procuramos obedecer su palabra, porque habla también el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Gloria a Dios. Eso, mis hermanos, pareciera que son cosas básicas, pero es importante que nosotros podamos tener bien en claro en quién confiamos, dónde está nuestro enfoque, a dónde está nuestro interés, nuestra mirada, qué es lo que estamos buscando primeramente. Hermanos, Dios siempre es fiel. El hombre puede ser infiel y es muchas veces infiel, pero Dios siempre es fiel. Amén. Gloria a Dios. Lo creemos, lo sabemos, lo hemos visto por años, lo hemos visto obrar al Señor y cumplir su palabra por muchos años, y Él sigue siendo fiel, nunca fallará. Gloria a Dios. Amén. Enfoquémonos en el Señor entonces, hermanos. Veamos, el Salmo 73, 25 nos muestra una persona que se desenfocó mirando la prosperidad de los impíos. Dice 73, versículo 2 para adelante: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congojas, no pasan trabajos, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y hacen violencia. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, y sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. ¿Y yo qué? Bueno, eso no está, hermanos, aquí en la Biblia. ¿Y yo qué? Pero los impíos prosperan. Y si uno mira la prosperidad de los impíos, se desenfoca, porque sabe que eso es lo que estaba haciendo aquí el escritor del Salmo 73, desenfocado, viendo la prosperidad de los impíos y de cómo ellos logran con creces los antojos de su corazón. Tratan mal a los demás, se mofan y hablan hasta mal de Dios. Y Dios sabrá algo, tendrá conocimiento Dios. Y hermanos, lo que dice el salmista, que se desenfocó, él dice: en vano he hecho yo lo que estaba haciendo, limpiando mi corazón, yendo a la iglesia, procurando vivir santamente, en vano. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque piensa que la bendición es la plata, lo económico. Y el impío ha prosperado económicamente y piensa que no tiene la misma bendición. Y se compara en eso. Ese ha prosperado, Dios le ha bendecido y a mí nada. Y yo en la iglesia
en las células, en vano he limpiado mi corazón. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, y he sido azotado todo el día. Y aún así paso trabajos, dificultades. Y dice aquí, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Estaba él envidiando a los impíos, pero también sentía que algo duro le estaba pasando un momento tenso, difícil internamente. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo y no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fuerte, ¿verdad? Con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Y aquí ya va como recuperando su claridad y enfocándose mejor. Y dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Y cuando he estado contigo, ¿cuándo me ha ido mal? Nunca. Y cuando he estado contigo, ¿cuándo he estado triste? Nunca. ¿Cuándo he tenido un fracaso? Nunca. Siempre me ha ido bien estando contigo. ¿Por qué tan torpe? Qué bestia que era. Bueno, no dice aquí, pero dice, era como una bestia delante de ti. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Yo te tengo a ti, Señor, en los cielos. Y si algo me viene acá en la tierra, yo no quiero nada. No quiero nada que no venga de ti. Si algo viene, que venga por tu bendición, por tu favor, por tus milagros. Amén. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Gloria a Dios. Dice el versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces ahí también, mientras estaba ya recuperando el enfoque, mirando ya a Dios, él también entendió la terminación de los impíos. Al fin y al cabo, su prosperidad es un momento y después desaparece. Su éxito, su triunfo es un momento. Y dice, si se alejan de ti, o sea, los que se alejan, dice, perecerán. Y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces no les irá bien finalmente. No les irá bien al final, no será lo que hoy en ese momento aparentan ser. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Diga conmigo, en cuanto a mí, ponga la mano en su corazón, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. Ahora diga lo mismo sin que yo le guíe. 1, 2 y 3. Amén, amén. Salmo, 73, 28, hermano. La primera parte del Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Miremos un caso de una persona que se enfocó en su propia gloria y es Herodes. Dice Hechos el capítulo 12, el versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hermanos, vemos que aquí Herodes, el rey Herodes de una de las provincias de Israel, él se sentó, dice, vestido de ropas reales y les arengó. Él dio un discurso. Aparentemente, según el contexto, estaba hablando de Dios,
Pero entonces el pueblo entendió y comenzó a gritar: voz de Dios y no de hombre. Y mientras el pueblo gritaba eso, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Hermanos, vemos que se enfocó en darse gloria. Se vistió de las ropas reales, comenzó a arengar, a dar el discurso delante del pueblo como que fuese el máximo. Y hermanos, la gente proclamó esa frase y Dios lo hirió y murió comido de gusanos. Enfoquémonos en el Señor. No enfoquemos nuestra vida en nuestra propia gloria. No busquemos nuestra propia gloria. No busquemos lucir, ni sobresalir delante de otros, ni creernos más que otros. Por la misericordia de Dios vivimos. Y si algo tenemos, no es nuestro, sino es por la gracia de Dios. Finalmente, mis hermanos, quisiera decir que nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor, enfocarnos en las cosas de arriba. A pesar de luchas internas, problemas familiares, problemas económicos, a pesar de cualquier obstáculo, tenemos que enfocarnos en el Señor. Y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, dice aquí, desde el versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Eso está en el versículo 14. Hermanos, nos enfocamos en el Señor porque el tiempo está cerca. Y el que es justo, practique la justicia. Pero el que es injusto, no le sirve de nada venir a la iglesia. El que, como dice aquí la palabra, el que es inmundo, el que se ha pegado de la inmundicia, no le sirve de nada venir a la iglesia. Está fuera del enfoque. No está en Dios. Y entonces, este es un reto tremendo que nos habla la palabra porque el Señor viene pronto. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Enfoquémonos, hermanos. Enfoquémonos bien para poder ser recibidos en la venida del Señor. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por poder reflexionar en esta palabra, Señor. No es nuestra fuerza ni nuestra disciplina la que nos va a llevar al cielo. Es simplemente que nos enfoquemos en ti para que se apegue en nuestra vida tu carácter, para que se implante en nuestra vida tu carácter. Señor, permítenos por tu gracia, Señor, enfocarnos y precisar el enfoque en ti, Jesús. Tú eres nuestro objetivo. Tú eres nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Por ti caminamos para ir al cielo. Y Señor, y en ti no nos vamos a perder del camino, porque tú eres nuestro camino.
Señor, guárdanos, Señor amado, de perder el enfoque o de salirnos. Señor, que podamos nosotros estar listos para tu venida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Manténgase en esa actitud de oración.